Hola gente, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo va? Hoy lo que vamos a ver es perspectiva 2 puntos de fuga con un croquis. Hacerlo en mano alzada. Bien, comencemos. Comencemos. Hacemos línea de tierra o horizonte, cualquiera de los dos primeros. En el caso hicimos línea del horizonte arriba y línea tierra abajo. Bien. Entonces empezamos a crear ya los puntos de fuga que van a ser en este momento. Por ejemplo, tiramos un punto de fuga, tiramos otro punto de fuga y uno nos va a dar el ancho y otro la profundidad dentro de un sistema cartesiano, coordenadas X y Z. Bien, tenemos la altura y acá le estamos dando una altura para que entendamos hasta dónde llega. La altura esa es la altura del observador y después le estamos dando una altura más grande para que se entienda. Desde ahí empezamos a tirar un cubito, un prisma rectangular simple. Hacemos profundidad de un lado, ancho del otro, depende de lo que nosotros necesitemos. Bien, siempre aristas, perfecto, desde el punto vamos tirando y vamos creando. Nos basamos, siempre tenemos que hacer lo que no se ve. Entonces entendemos ese prisma y resolvemos los 6 caras del cubo. Bien, en este caso, por ejemplo, ahí estamos ya haciendo un vacío, bien, un bajo relieve o lo que sea, algo que se le sale a ese prisma. Y le dejamos, por ejemplo, 3 caras, que es la que se están viendo. Bien, entonces, por ejemplo, si queremos crear otro elemento, abajo obviamente le hicimos sombra, pero por ejemplo queremos otro elemento, de un lado ancho, otro profundidad, con el punto de fuga, intersecamos, quedan perfectos, pero ahora están a la altura del observador. Justamente fíjense que la altura del observador es la base de este prisma, entonces básicamente no se lo va a ver. Hacemos lo mismo, de un lado le damos el ancho, vamos a esa arista, a lo que es la perpendicular y se queda. En este caso queremos hacer dentro de ese prisma, estamos enblocando un elemento y queremos que, por ejemplo, tenga otros elementos curvados, por ejemplo, planos inclinados. Entonces ahí estamos haciendo el plano, un plano ahí inclinado. Bien, nos basamos siempre en la profundidad y el ancho de un lado con los puntos de fuga. La altura es lo mismo, es vertical. En este caso le estoy dando sombra, como una textura. Ahora le vamos a dar como un vaciado, o sea que va a tener un vacío en el medio. Y, por ejemplo, nos seguimos basando en la forma desde el plano de un lado y la profundidad del otro. Es así. Bien. Entonces vamos creando elementos simples a más complejos. Bien, eso lo vamos haciendo más a medida que vamos creando los elementos. Por ejemplo, una vez que terminamos esto, ya sabemos, tenemos punto de fuga 1, nos da la profundidad y el punto de fuga 2 nos da el ancho de cualquier elemento, un prisma, lo que sea. Bien, y la vertical es el alto. Perfecto, entonces acá le estamos dando una altura que nosotros decimos, bueno, en base más o menos que será, nosotros tenemos la línea esa que está la del horizonte, la altura de la persona es 1,70 m, bueno, este objeto medirá un poco más bajo, entonces por eso se le ve la cara plana de arriba, porque es más bajo que la de vista del observador. Bien, entonces ahí ya tenemos eso, encerramos ese prisma y listo, ya tenemos el prisma, lo tenemos bien organizado, planos, y acá ya empezamos a hacer algunas cositas que son como más detalladas para que dentro de ese plano empecemos a crear elementos prismáticos, pero de otra forma. En este caso, por ejemplo, estoy haciendo planos inclinados pero verticales. Bien, y me baso justamente en las medidas. Me baso en las medidas, aristas, planos, bien, y voy generando. En este caso estoy inventando en el momento, no está pensado esto, estoy inventando, bien. Entonces quedamos así, gente. Esto se va haciendo ahí, hacemos los planos inclinados, juntamos aristas. Esto obviamente si nosotros queremos hacer un proyecto ya medianamente tenemos que tener las medidas exactas, pero más o menos con esto es un esquema, un croquis rápido, mano alzada. Le damos, por ejemplo, en este caso le estoy dando a un vaciado. Bien, yo a ese plano ya le di otro como un cierre interno y ahora le estoy dando el espesor. Bien, entonces me estoy basando en la profundidad, pero al mismo tiempo en un espesor dentro de esa profundidad. Bien, entonces copio el plano ese y le doy una profundidad. ¿Cómo se lo doy? Con el mismo punto de fuga. Acá, por ejemplo, esa profundidad me va a hacer falta el otro punto de fuga. Se lo doy esa profundidad, cierro, bien ahí, y ya tiene ese espesor, porque está un poquito más arriba ese espesor. Bien, entonces ya vamos cerrando los planos. Bien, así se realiza una figura pensando bien en las dimensiones, en los planos y en las aristas.
Y los puntos de fuga van a dar eso, justamente la profundidad y el ancho. Bien, ahí estoy, por ejemplo, limpiando un poco el dibujo. Y bueno, es así, gente. No es simple, pero tiene sus cositas para entender bien. Pero bueno, en este caso yo acá lo modifiqué porque dije, bueno, con ese punto de fuga es un poquito más angosto, eso no es tan profundo. Entonces bueno, le di lo modifiqué bien porque estoy improvisando en cierta forma, bien. Pero quiero que haya otro objeto más cerca mío del punto del observador donde estoy yo, más cerca, y justamente que el observador o sea, ese objeto esté más cerca mío, entonces va a estar más grande, se va a ver más grande, pero va a tener la misma altura que el otro objeto, porque yo tiré las mismas líneas, las tiré hacia más adelante. Entonces significa que está el objeto más cerca, se va a ver más grande, pero es el mismo tamaño del otro objeto, pero le vamos a cambiar la forma. Hice lo mismo, resolví un prisma con ancho y profundidad y le di la verticalidad que ya tenía la altura de antes. Ahora me baso en referencias, que son la línea de referencias del otro elemento, partiendo la mitad, por ejemplo, ese cubo, y voy, fíjense que es súper importante esto, tienen que abstraerse de todas las líneas y seguir lo que están queriendo hacer. Esas líneas, por ejemplo, que están internamente, están dentro de ese prisma. Y yo generé un plano interno dentro de ese prisma, que es la mitad justamente de ese plano. Entonces estamos generando ahí otro elemento. Y ahora le estoy dando una diferencia. No tan solo va a tener un plano curvado, sino va a tener un plano curvado, algo vertical, un plano vertical y otro plano curvado. Pero al mismo tiempo, ahora estoy haciendo que no sea curvado solamente del mismo tamaño, sino que se achique en la parte alta de ese prisma. Entonces ya estamos modificando mucho la figura, estamos dándole más complejidad. Pero ¿en qué me baso? En las líneas. En las simples líneas que están ahí en los planos. Me baso en esos planos y lo estoy achicando en la parte de arriba y agrandando en el centro y achicando de vuelta en la parte de abajo. Entonces con eso ya voy generando algo más orgánico, una figura más orgánica. El plano lo vuelvo a entender que está ese plano, me baso en paralelas. Por ejemplo, ahí le doy una profundidad, un alto, y necesito la profundidad y es paralela a la línea que yo le di, esa línea con ángulo. Después abajo también me baso en ese plano inclinado, copio las aristas y después le doy la profundidad. ¿Bien? ¿Cómo le doy la profundidad? Y con los puntos de fuga. Acá, por ejemplo, le voy a dar otro elemento que tiene más curvado, que es más curvado. Entonces le voy a hacer un copiado de ese plano, pero más chico, uniendo básicamente con las dimensiones, y le voy a dar esa tridimensionalidad con el espesor, continuando, digamos, el quiebre de esos planos. Bien, está un poco ahí, no sé si me basé tanto, ahí está, lo borro porque ahí está, viene mejor de ese punto de fuga. Entonces ya ese elemento está fugado con estos dos puntos. Bien, acá le podemos dar una textura, como que hay un vidrio, algún cristal. Le cambiamos así como para darle un lleno y vacío, diferenciarlo. Acá le podemos dar sombras, un texturado, cualquier cosa puede ser, digamos, dentro de lo que nosotros queremos crear o expresar de idea, digamos, cerebro humano, básicamente, más directo. Entonces ahí en las aristas le estoy dando curvados. Eso es lo que estoy haciendo, dando curvado porque se ve más orgánica la figura. En todas las aristas, en vez de planos inclinados y que sean rectos, le estoy dando una curvatura. Bien, entonces se va a ver. Acá ya estoy haciendo en la otra pieza anterior, en la principal, estoy haciendo que se vea un poco más orgánico también. Le estoy agregando, por ejemplo, acá le puedo agregar un prisma más grande, rectangular, adosado a lo que son estos elementos prismáticos, pero más con planos en ángulo. Bien, esto es simplemente, ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, una persona, una proporción, una escala, lo que es todo en proyecto de espacios. Le voy a dar una escala de una persona mucho más chica. Si yo le diera, porque no me estoy basando en una escala real en este caso. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una escala real, tendría que ser mucho más grande. Fíjense en las personas. Ahora lo estoy haciendo en una escala totalmente diferente a la escala que vengo tratando. Algo totalmente diminuto. ¿Por qué? Porque decidí, en este caso, digo, bueno, lo voy a hacer porque pueden ser una especie de espacios como una nave, no sé, algo que esté ahí. Entonces digo, bueno, vamos a hacerlo que sea más grande de la persona.
Entonces ahí empiezo a dibujar un poco de un esquema de una persona, bien, basándome en las perspectivas, en el ancho, bien. Entonces lo voy generando en una pequeña silueta como para que se vea que hay una diferencia de escala, bien. Fíjense que ahí tengo, le doy como si tuviera unos pantalones, algo distinto, como si viniera del espacio. Le estoy dando remarcando un poco más lo que es la parte de atrás, porque estoy generando, quiero que la sombra venga desde aquel extremo con un cierto ángulo, que ya se lo voy a dar, pero quiero que venga de ese extremo. Entonces casi todo lo es la parte posterior de la persona va a estar más oscurecido, y la parte más frontal va a tener más iluminación, bien, ya que le da el sol de frente, o la iluminación de frente. Entonces en base a eso genero, por ejemplo, ahora estoy generando un objeto, pero me estoy basando justamente, fíjense que primero regenero en bloco con los puntos de fuga, genero prismas, y en base a eso estoy generando, no estoy ni pensando en lo que estoy haciendo, básicamente estoy haciendo algo sin pensarlo, bien. Ese sería el ángulo del que yo le hablaba recién, que podría ser ese el ángulo del rayo de sol o de iluminación. Bueno, acá ya empezamos a mejorar un poco lo que es la parte inicial que nosotros tuvimos con ese prisma. Le damos sombras, algunas sombras internas que producen más plasticidad al dibujo total. Entonces se da como una completar básicamente lo que es lo que se está haciendo, bien, la ilustración, el arte, lo que sea que se esté dibujando, bien, creando un poco de sombras en algunas partes, bien, para que genere esa plasticidad, bien. Entonces, por ejemplo, acá también otro poco de sombra. Sigo tirando puntos de fugas como para darle, digamos, un diagrama de textura, que hay una profundidad que viene de un lado, puede haber un piso, un solado distinto, bien. Y imaginemos que, por ejemplo, lo tenemos que hacer a la altura real, volvamos a la altura real con la que nosotros creamos. Esas dos personas que están atrás de los puntos de fugas es la altura real de lo que nosotros tenemos como proporción. Si una persona tenemos que dibujar una persona a la altura que está justamente esa que estoy dibujando, más cerca del observador que somos nosotros, tendría que tener esa altura, bien. Por eso le decía que yo cambié la escala, lo hice mucho más diminuto a esa personita de abajo, pero la escala real que yo generé principalmente es esa persona. Entonces esos objetos quedarían básicamente como mucho más chicos en proporción, bien. Pero para cambiar un poco eso, y como me gustó como que si fueran partes de una nave, dije, bueno, vamos a hacerlo que sean más grandes. Entonces lo achiqué a la escala, pero la escala real de lo que nosotros dimos al principio es esa persona que está ahí, porque ahí está la altura del observador. La línea del horizonte es justamente la altura de la visual del observador. Entonces la altura de la visual del observador está ahí justo la vista, bien. Entonces ahí sería eso, ahí sería real, pero lo vamos a sacar, ya que no va con lo que queríamos hacer de la proporción, bien. Entonces ahora vamos a corregir un poco ahí, lo vamos a hacer un poco más orgánico esa parte prismática, y vamos a hacer que se adapte un poco más como a una nave, bien, de una dimensión un poco más grande de lo que es, bien. Entonces empezamos a crear ahí un poquito, pero bueno, básicamente un retoque. Acá también se empieza a definir el dibujo, lo empiezo a definir para que se entienda un poco, oscurecer, dar más contraste, más plasticidad, como vengo diciendo, y darle algunos detalles, bien. Esto se puede poner fibra y un montón de cosas, pero básicamente a lápiz, la idea en sí sería eso, con esos dos puntos de fugas, bien. Fíjense que tenemos por una parte la línea del horizonte, es justamente la línea de la altura del observador, y por debajo de eso estaría la nave, bien. Pero fíjense que nosotros cambiamos la escala, le dimos una escala distinta, pero estos con las proporciones que le dimos y la línea del horizonte serían más bajo que una persona, bien. Pero en este caso, al ilustrarlo y al cambiarle, digamos, la temática, porque me gustó la forma, dije, bueno, lo voy a poner como si fueran naves grandes, entonces las personas se le hice mucho más chiquita,
Bien, en proporción. Pero fíjense, los tres objetos que están ahí, los objetos principales, están por debajo de la línea del observador. Hay uno, el segundo, está justo en la línea del observador, la parte baja está en la línea del observador, y el que está más arriba está más allá de la línea del observador. Entonces, los dos de arriba están más allá de la línea del observador, bien. Así que el de arriba básicamente se le ve la base, y los de abajo se le ve la parte de arriba del prisma. Perfecto, si les gustó lo que hicimos, pongan like, suscríbanse para más contenido y nos vemos en la próxima.